se pueda replicar o puedan volver a verla, ¿sí? A ver si ahí está, perfecto. Y bueno, más que nada, bueno, estamos en esta nueva iniciativa de ATICMA, que es cómo proteger las innovaciones tecnológicas y los nuevos desarrollos. Sí que ahí, bueno, contamos con la presencia de dos excelentes profesionales, como es Adrián, el doctor Adrián Albeloit y el ingeniero Alberto Villalobos. Así que bueno, agradecerles a ustedes por proponer esta webinar acá en ATICMA y bueno, y agradecerle a todas las empresas que se sumaron y están participando. Así que bueno, te paso el micrófono virtual, Adrián, para que dirijas la batuta a ustedes. Bueno, Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, nuestro agradecimiento a TIGMA y a su comisión directiva por darnos esta posibilidad de compartir estos minutos de un tema que consideramos de importancia para el sector, y por eso un poco la propuesta de que podamos aprovechar la instancia para que, dentro de lo que es la propiedad intelectual y cómo nos atraviesa en la vida cotidiana, realmente hoy estamos justamente abordando esta charla con una notebook. Esa notebook, obviamente, en algún momento también alguien la diseñó, esta tecnología que mereció su debida protección. Alguien diseñó un software, alguien también, en definitiva, la comercializó a través de una marca, alguien también configuró un modelo, un diseño industrial para este equipamiento, y así en realidad con todos los productos de la vida cotidiana en líneas generales están atravesados por una cantidad de herramientas de protección de los intangibles que muchas veces no se tienen sobremanera presentes a nivel empresarial, pero que sin lugar a dudas todas las grandes marcas prestan su debida atención en cuanto a estos mecanismos de protección. Hoy, en líneas generales, no queríamos abordar el tema de patentes porque entendemos que es una materia o una herramienta de la propiedad intelectual que ustedes conocen sobradamente y que además se utilizan como miembros de las industrias TICs con bastante frecuencia. Sabemos acá que cualquier innovación lleva muchos años de esfuerzo en tareas de investigación y demás, y que una vez que se logran esos objetivos, obviamente todas las empresas quieren tener el monopolio de esos derechos por los 20 años que concede el título. Pero, como decía al principio, la verdad que hoy pretendemos abordar herramientas del conocimiento y poderlas transmitírselas a todos ustedes en relación a un instrumento que es el Tratado de Cooperación de Patentes, que generalmente se lo conoce como PCT, que después seguramente ustedes googlearán luego de la charla para tener también más conocimiento, pero que, si bien no es una herramienta de protección jurídica, sí nos concede la factibilidad en la posibilidad de tener a futuro ese monopolio en los 154 países suscriptores del tratado. Y además nos da esa posibilidad en un cortísimo plazo, porque en líneas generales, en un año más o menos, nosotros podemos contar con ese análisis de factibilidad por parte de la herramienta y tener esta posibilidad de saber luego en esos 154 países que nuestro desarrollo, nuestra innovación va a atravesar con éxito el proceso de patentabilidad. Y eso, sin lugar a dudas, nos ayuda mucho cuando vemos que nuestra innovación, nuestro desarrollo, tiene posibilidades de ser comercializado en más de un país o en muchos en realidad, y realmente, y sin lugar a dudas, es absolutamente conveniente avanzar con la utilización de este mecanismo de PCT para justamente después ir a avanzar a la presentación de patentes país por país, pero ya con una certeza de que nuestro desarrollo va a surtir efecto o va a ser concedido el título. Eso por un lado, y por otro lado, que además, como siempre solemos decir,
nos da más tiempo y nos da prestigio porque la publicación se hace en la WIPO y eso justamente para todos los que después quieren comercializar la innovación es de vital importancia también. Hoy yo para avanzar en esta temática, la verdad he convocado al director del área de capacitación de la TECHPI, que es la consultora en la que varios profesionales nos reunimos, y que sin lugar a dudas, y no tengo de eso ningún empacho ni ninguna humildad en decirlo, no lo va a poder decir Alberto seguramente, pero el ingeniero Alberto Villalobos es uno de los profesionales con más reconocimiento y con más conocimiento en esta temática en la Argentina. Y se ha capacitado en diferentes países sobre esto y además es uno de los activos impulsores de que Argentina sea definitivamente suscriptor de este tratado por parte del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y que esperamos en algún momento así sea para no tener que usar esta herramienta por un camino oblicuo. Así que yo no quiero robar más tiempo y ya quiero que Alberto avance rápidamente en poder transmitirles las bondades y la utilidad del PCT que espero lo puedan aprovechar a futuro todos ustedes. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto por la invitación. Ya hizo la introducción el doctor Adrián. La idea es, como dijo Adrián, es una herramienta para que ustedes, amén que algunos la puedan conocer, la puedan aplicar y tener estrategias de patentamientos en el extranjero, tanto a priori en forma local como estrategias en distintos países donde ustedes realmente van a innovar la tecnología. Es muy importante, hay muchas ingenierías explícitas e implícitas, pero está la ingeniería de la documentación, la ingeniería de la propiedad intelectual, la ingeniería de licenciamientos, la ingeniería de transferencia de tecnología, como el tema que nos compete y que merece ser comentado en este webinar sobre la temática de lo que es el mundo de las patentes y los modelos de utilidad. Ahora vamos a comenzar con las primeras placas y cualquier duda a disposición. Muchas gracias. Bien, empezamos con la primera placa, que es una introducción, que es la pregunta del millón, muchas veces donde se presentan las solicitudes de patente. Y generalmente estamos en Argentina, acuérdense que son territoriales, y nuestra primera presentación a priori, obviamente hacemos una estrategia, digamos, de blindaje local en nuestro país. Y gracias a esa presentación nos amerita tener una titularidad y una fecha de presentación. Esa titularidad y fecha de presentación, como dicen los abogados, el que llega primero tiene mejor derecho a priori, y también se genera un contenido, digamos, de técnico, que ahí siempre se ancla el estado de la técnica y corre los 12 meses, que es un derecho de prioridad, que es a través de un convenio de París. Es muy importante tener esta presentación porque se generan distintos tiempos y estrategias a posteriori. Entonces, la fecha de prioridad es la fecha de presentación de la solicitud local. Y a partir de ahí, uno tiene la titularidad de la tecnología y a su vez obviamente, tiene los 12 meses de prioridad para hacer una estrategia en el extranjero que a posteriori la vamos a ir indicando con las distintas filminas. Muy importante, dentro del primer depósito se genera dentro de la oficina del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, en el INPI, y se genera un certificado de prioridad
si uno obviamente quiere hacer una estrategia en el extranjero, donde este certificado de prioridad, que es un certificado de prioridad oficial, dice el número de acta de la solicitud, a su vez dice el titular, el título de la invención y una fotocopia de todo el material incorporado dentro de la oficina del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. ¿Para qué sirve este certificado de prioridad? Para decirle a los INPIs extranjeros que ya hubo un primer depósito. Y dentro del Convenio de París se solicita acompañar en el petitorio de la solicitud, se necesita acompañar este certificado de prioridad. Esto es muy importante para que se vayan familiarizando, el que lo conoce, qué es el derecho de prioridad y qué es el Convenio de París. Obviamente, como dice acá, el derecho de prioridad ha sido establecido en el Convenio de París en 1883, firmado por 175 estados, y ahí se genera una primera fecha, que es la fecha efectiva, y tenemos obviamente 12 meses para reivindicar mi solicitud en un país extranjero y respetando esta fecha del primer depósito o la fecha efectiva. Esto es muy importante. Perdón, Alberto. Perdón que hago una pausa. Todos están viendo el PowerPoint y escuchando bien, ¿no? Se ve excelente y se escucha bien, Adrián. Sí, se ve bárbaro. Disculpen. Bien, siguiendo avanzando, esto es muy importante que tengan en cuenta las distintas empresas, el tema de la divulgación no perjudicial. Este es muchas veces acá en el estudio lo implementamos de lo que es los periodos de gracias o los plazos de gracia de la divulgación previa antes de presentar una solicitud. Muchos publican paper, muchos publican, digamos, distintas monografías. Las redes sociales a veces son también contraproducentes. Acuérdese que esto siempre es un documento técnico y jurídico. Entonces, los periodos de gracia es muy importante respetables en estas dos figuras, tanto en patente como modelo de utilidad, y tener presente las legislaciones extranjeras, si los periodos de gracias son, digamos, equivalentes o no son equivalentes. Entonces, es muy importante, ojo, siempre seguimos acá dentro del estudio de abogado, primero presentar la solicitud y después hacer las divulgaciones pertinentes de la tecnología. Entonces, muy importante esto, ojo, porque ahora cuando avancemos se van a dar cuenta que muchas personas hacen el camino inverso y después viene la parte perjudicial donde se le destruye la novedad siendo el mismo solicitante. Entonces, muy importante tener presente cuáles son las vías territoriales para presentar una solicitud de patente. En una primera instancia tenemos tres caminos, o sea, la vía nacional, la vía europea y la vía del PCT, del Tratado de Cooperación en materia de patente que nos compete en el webinar. Entonces, la vía nacional básicamente es presentar una solicitud en cada uno de los países en forma unitaria, donde va a haber multiplicidad de solicitudes y documentaciones pertinentes en cada país, usando el Convenio de París con prioridad de los 12 meses que vimos en las primeras filminas, y hoy puede haber un camino B. Muchas veces se vence esos 12 meses de prioridad y se puede presentar la solicitud no invocando la prioridad, pero siempre y cuando no esté publicada la solicitud, o sea que sigue estando en secreto. Pero corremos el riesgo que en ese año se haya metido alguna solicitud en el medio. Entonces, básicamente hay dos posibilidades: con Convenio de París, con prioridad, o sin prioridad y no publicada, perdiendo el Convenio de París de los 12 meses, donde vimos el concepto a priori en la primera filmina. Siguiendo, fíjense acá la divulgación previa, la oficina norteamericana, la USPTO, tiene obviamente la divulgación previa
o el periodo de gracia, sin que se le destruya la novedad de la invención, tiene también un año como tiene la Oficina Argentina. O sea, acá, dentro del artículo 5 en la Oficina Argentina de la Ley 24481, tenemos el periodo de gracia que el inventor puede divulgar su solicitud a través de conferencias, a través de distintos ámbitos, y cuando presenta la solicitud antes del año, tiene que presentar, obviamente, en el petitorio, la fecha cierta de la divulgación, y si estás dentro del año, obviamente no pierde la novedad. O sea que siempre recorremos que la novedad es una novedad absoluta. Si usa la divulgación previa, sería la novedad relativa. Pero no pierde la novedad, entonces siempre y cuando tiene que hacer esa declaración jurada, induciendo cuál fue la fecha de divulgación de su tecnología. En Estados Unidos tiene también la divulgación previa de un año antes de presentar la solicitud efectiva. Entonces no hay ningún problema. Fíjense acá, en Japón o en los países asiáticos, esto es muy importante, que hay un desglose que son de 6 meses antes de presentar la solicitud. Entonces es muy importante, antes de hacer una estrategia o una ingeniería en propiedad intelectual, ver la estrategia y si hay divulgaciones previas, consultar digamos, legislaciones equivalentes en los países extranjeros y ver este input, porque muchas veces uno lo toma, que son todo un año antes de la presentación efectiva, y países asiáticos lo manejan 6 meses y a veces se cometen este error involuntario y obviamente los países asiáticos deniegan la patente por divulgación previa. Fíjense acá también la Comunidad Europea, también tenemos por el artículo 54, tenemos los 6 meses precedentes a la fecha efectiva de la solicitud. Estamos hablando siempre todo esto de ¿qué? De divulgación previa. Esto es muy frecuente que muchas personas caen en esta temática, que a veces hay de distintos países no se mantiene el mismo, digamos, el mismo año de prioridad o 6 meses de prioridad. En la Comunidad Europea tenemos básicamente 38 miembros y acá entramos en la temática de webinar, que era la presentación al extranjero, que es la vía del PCT. Esta es una herramienta que algunos la van a conocer y otros, obviamente, en la práctica, merece ser comentada por tener una importancia de buscar en forma estratégica los distintos nichos de protecciones territoriales, siempre y cuando evalúen si su producto va a tener impacto comercial en esos nichos. Entonces, como engloba a priori, son 153 países. Fíjense, en azul son los países contratados y en grises van a ver la tonalidad, son los países que todavía estamos en la mira para entrar en el PCT. Acá en América del Sur, como verán, está en Argentina, tenemos Uruguay, tenemos Paraguay y tenemos Venezuela. A pesar que Argentina se hizo muchos esfuerzos para entrar al PCT, todavía es una materia pendiente. Obviamente me van a preguntar a posteriores cuáles son las razones, es muy, muy común. Después al final del webinar, bueno, si hay algunas preguntas las vamos a ir evacuando con el doctor. Entonces, muy importante, esto es una vía, no es una patente mundial, es una vía de presentación de una solicitud para frizar o congelar 153 países en ese freezer. O sea, como verán, permiten, o para quien el tratado permite, una protección de invención en forma simultánea en un gran número de países mediante una presentación. Acuérdense que es una presentación internacional. Las otras que vimos país por país son presentaciones nacional. Entonces, primera fase dentro de este tratado va a ser una presentación internacional. Y acá está el meollo para los argentinos.
puede presentar una solicitud de esa índole todo aquel que sea nacional o residente de un estado contratante. Muchas veces los argentinos tenemos doble nacionalidad, generalmente español o italiano o otra nacionalidad. Entonces, aprovechando esa doble nacionalidad, podemos entrar al Tratado de Cooperación de Patente. Otra de las formas es cediendo un porcentaje a veces de la solicitud a una persona o a una empresa de un país miembro, o otra posibilidad, tener una residencia de un país miembro. O sea, como argentinos tenemos que estar buscando esas estrategias, digamos, en forma colectora para entrar en el Tratado de Cooperación de Patentes, por no ser un país miembro del PCT. Mucho importante, el PCT abarca básicamente en dos bloques, que es el bloque de la fase internacional y el bloque de la fase nacional. La fase internacional se presenta la solicitud, se recibe un informe de búsqueda internacional, informe tecnológico de patente y una opinión escrita de una ISA, que es una autoridad Search internacional, es una autoridad de búsqueda, que cuando se presenta el petitorio se elige la ISA de acuerdo a la residencia o de acuerdo a, digamos, la nacionalidad del inventor o el solicitante, que puede ser una persona humana o una persona jurídica. Después se hace una publicación internacional y después se hace un examen preliminar internacional y una búsqueda internacional suplementaria, que eso no es condición necesaria y suficiente, se puede pagar aparte para hacer un refuerzo de la búsqueda a priori de la tecnología. Y una vez a los 30 meses que lo vamos a ver, entraríamos en la fase nacional. Entraríamos en los territorios, lo que realmente tengamos interés en explotarlo o tener un resguardo territorial para futuras licencias o transferencia de tecnología, o buscar socios o socias sobre esas tecnologías donde se hacen transferencias de titularidades. Es muy común empezar un PCT y transferir la tecnología que la explote, obviamente, una persona jurídica o una pyme o otra persona física. Y recordar bien que la decisión de conceder las patentes la toman exclusivamente las oficinas nacionales o regionales en la fase nacional. Esto, acuérdense que es una vía de presentación, digamos, de solicitudes con una sola solicitud, congelo en forma múltiple distintos países. Generalmente las personas, cuando presentan la solicitud, con la misma tasa de presentación, con la misma tasa de búsqueda, obviamente abarcan las 153 a priori. Después la fase nacional se van achicando a los países que realmente tengan interés. Es muy importante acá, dentro de las posibilidades del PCT, fíjense que esa flecha indica los famosos 12 meses. Si presentamos la fecha de prioridad o la fecha efectiva en el timeline, donde tengamos el periodo 0, estamos viendo acá el periodo 0, tenemos nosotros el periodo de derecho a prioridad. Acuérdense que la primera filmina eran 12 meses de prioridad. Podemos invocar la prioridad diciendo que viene de Argentina, entramos en el PCT por la vía, obviamente, y fíjese el timeline de izquierda a derecha, se presenta el PCT, se paga la tasa, se hace la búsqueda, se recibe una información de opinión escrita. ¿Y para qué sirve esa opinión escrita? Para ver realmente esa información rápida. Es un sensor de nuestra tecnología para ver si realmente cumplen con los requisitos de patentabilidad, novedad, nivel o altura inventiva y aplicación industrial. Y ver si realmente hay antecedentes o documentos relevantes que tengamos que defender, o si nuestra tecnología ya está inventada, donde nosotros podemos seguir con la tecnología o retirar la solicitud. Y no seguimos entrar en la fase nacional. Acuérdense que son dos bloques. Entra primero en la fase internacional, después la fase nacional, como ustedes verán acá los 30 meses al final del timeline.
Es muy importante que ahí se tomarán las decisiones cuáles son las fases nacional per se. Y después vienen exámenes preliminares o búsquedas suplementarias, que eso es a cuesta del solicitante si quiere reforzar la búsqueda que recibió a priori y quiere asegurarse más la factibilidad sobre realmente si la solicitud va a ser concedida o va a ser denegada en las fases nacionales. Entonces, muy importante este trabajo. Y acá está la posibilidad B. Puede ser que directamente presente la solicitud en el PCT y arranco en el Tailand, obviamente en el periodo delta T0. Presento la solicitud. Fíjense que en las búsquedas y el informe de búsqueda se recibe a los 9 meses. Entonces, si a los 9 meses usted recibe un informe y una opinión escrita, recibe ese sensor de documentos relevantes o no, por lo menos a la autoridad de búsqueda, donde emite un dictamen, y acuérdese que ese dictamen es una opinión escrita. Es una opinión escrita no vinculante para la fase nacional. Pero para ustedes es un primer approach, digamos, de la tecnología, si va a ser viable frente a la fase nacional. Entonces pueden tomar decisiones de reforzar o hacer una modificación de las claims o de las reivindicaciones, y puede estar haciendo, digamos, patentes o solicitudes JAR y tratando de, obviamente, de emular esos documentos, digamos, citados en esa opinión escrita. Es muy importante tener este approach de información para llevar la solicitud en los países, digamos, donde tengan interés en explotar la tecnología. Fíjese básicamente las autoridades de búsqueda, que son las ISAs o las IPEA, no se asusten estas siglas, que muchas veces dice Authority Search International o Authority Examen Prelimination International, que era un tema del examen preliminar, que eso básicamente son las autoridades que le hacen los informes de los exámenes preliminares pertinentes y las opiniones escritas. Es muy importante, acá hay un ejemplo, fíjense, básicamente, acá hay un solicitante, que básicamente el solicitante es argentino, y otro solicitante, fíjese que tiene la doble figura, que es inventor y solicitante argentino, y un solicitante que es colombiano. Aparentemente tenía un amigo colombiano, le cedió un país porque él es argentino, y gracias a Colombia, que está país miembro del PCT, pudo ingresar su solicitud obviamente en el Tratado de Cooperación de Patente gracias al solicitante colombiano. Y fíjese, llama mucho la atención que al solicitante colombiano, siendo amigo o pariente, es un problema del solicitante, le cedió acá un país, que veo que le cedió un país llamado NA, si ustedes lo están mirando, que es un país, Namibia, y le ha cedido un país exclusivamente. Entonces los 152 países son obviamente para el solicitante argentino, y un solo país se lo cedió al colombiano. Evidentemente pienso que en Namibia esta explotación no tenía interés, y cedió ese país para hacer esa artilugia y entrar obviamente al Tratado de Cooperación de Patente, por no ser el argentino nacional ni residente. Entonces ahí tuvo la artilugia de trabajarlo con el colombiano para que se le abra la puerta al PCT. Acá viene básicamente el informe que yo lo estaba viendo, son la opinión escrita y un informe de búsqueda, donde hay distintas categorías de documentos, donde esas categorías son relevantes de acuerdo a la opinión escrita sobre la novedad, sobre la altura inventiva o muchas veces la aplicación industrial. Fíjese acá, es otro informe de búsqueda internacional con categorías A,
y el anterior que vimos son categorías X y categorías Y. Ahora vamos a ver qué es cada categoría, para que no se asusten. Entonces, esta información que uno recibe, la analiza, acuérdese que es una opinión escrita, es no vinculante, pero le sirve a ustedes para saber su tecnología o su solicitud de patente, en qué, digamos, en qué estado está, y ver si realmente es 100% novedoso o tiene un alto grado de nivel inventivo o altura inventiva, y si tiene aplicación industrial. Entonces, estos informes en las oficinas nacionales a veces tardan 3, 4 o 5 años. Acaban teniendo estos informes a los 9 meses, como vimos, los timeline, o después del derecho de prioridad a los 3 o 4 meses del convenio de París, los 12 meses. O sea que a los 16 meses usted tiene este informe y con eso evalúan para saber dónde están parados su solicitud de patente. Si amerita hacer una estrategia en fase nacional o no amerita hacer una estrategia en fase nacional. Entonces ahí es un sensor para que ustedes tengan realmente viendo los requisitos de patentabilidad. Ahí son categorías A, y acá básicamente le hice un rejunte que son las categorías. Esta filmina va a quedar obviamente compartida con el doctor y la asociación, y esto es un rejunte que es cada categoría de documento, para que no se asusten los que no están interesados en el mundillo del tema de citación de documentos, si son relevantes o no son relevantes. Entonces, muchas veces el objetivo principal del PCT es simplificar, hacer más eficaz y más económico desde el punto de vista del usuario del sistema patente, y las oficinas encargadas de administrarlo y el procedimiento seguir la solicitud de protección de patente e invención cuando se quiere obtener esa protección en varios países. ¿Por qué es más económica a priori? Porque se presenta, acuérdese, una sola solicitud. ¿Y qué se abarca? Lo que abunda en los daños. Lo que primero, si yo presento una solicitud pagando una única tasa de presentación y de búsqueda, y con eso tengo un reintegro, digamos, en el tema de esa opinión escrita y ese informe de patentabilidad. Entonces, lo primero, lo que abunda no daña. Entonces, yo primero lo que congelo son los 153 países a priori. También en el petitorio se puede simplificar. Si no quiero los 153, elijo 50. Si no quiero los 50, elijo 25. Pero yo aconsejo no limitarse de entrada. Después, en la fase nacional, de los 153 van a elegir los que realmente tengan interés. Y ahí sí aconsejo limitarse a los 30 meses en la fase nacional. Es muy importante las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de la solicitud de la patente internacional? El solicitante dispone de hasta 18 meses más para reflexionar sobre las conveniencias de solicitar protección en otros países, nombrar agentes de patentes locales en los diversos países de destinación, preparar traducciones y cancelar las tasas nacionales. ¿Por qué 18 meses? Acuérdense que en la fase nacional entramos a los 30 meses. Si usamos el convenio de París 12 meses, en el timeline A nos quedan 18 meses para entrar en la fase nacional. Si usamos el timeline B, obviamente no usamos el derecho a prioridad y pusimos la solicitud internacional del PCT de entrada sin invocar la prioridad. Y ahí tenemos obviamente los 30 meses de plazo para entrar en la fase nacional. El solicitante tiene la garantía de que la solicitud internacional se ajusta en forma presentada al PCT. Ninguna de las oficinas designadas, que son los 153, podrá rechazar la solicitud por cuestiones formales. ¿Por qué? Porque la solicitud internacional tiene un formato, tiene todas las enmiendas para llenar, y cuando se llena la solicitud, si están los dibujos o los esquemas están en colores, o las tipografías que no son Arial 12, o los formatos de 3 renglones, separación de 1.5 o márgenes, si no se respeta eso, la solicitud le tira error.
Entonces ahora se presenta todo online, en forma digital, y es muy importante usar esas formalidades para no tener, digamos, problemas en llenar el petitorio. El solicitante tiene la posibilidad durante el examen preliminar de modificar la solicitud siempre y cuando no se amplíe lo divulgado originalmente, y gracias al informe de búsqueda y el dictamen por escrito favorable ayuda a las labores de las oficinas nacionales a obtener la exclusividad territorial. Las oficinas nacionales, si van por la vía del PCT, siempre a priori se fijan la opinión escrita y los trabajos a priori hechos por las autoridades de búsqueda. Entonces las oficinas nacionales obviamente siempre le dan esa mirada de, digamos, la evaluación de los requisitos de patentabilidad. Y dado que la solicitud internacional se publica junto con el informe de búsqueda, los terceros estarán en mejores condiciones para formarse una opinión fundada sobre la patentabilidad de la invención reivindicada. Es muy importante que la publicación es una publicación internacional, no es una publicación nacional en la fase internacional. Es muy importante esto, donde hay una herramienta, el PCT, para publicar, esto que hay muchas organizaciones que las emplean, que una solicitud del PCT, también si quieren licenciarla durante el trámite, que puede ser una patent pending, o puede tener la solicitud, la base de datos de la WIPO, tiene la base de datos de PatentScope, ayuda a publicar esta información del 2012. La OMPI ha puesto en marcha este servicio donde permite a los titulares de la solicitud de patente interesados licenciarla y publicarlo a través de la base de datos de PatentScope, que es la que alberga todas las presentaciones del PCT. Es muy importante, se llena un formulario, se presenta, se lo doy a título ilustrativo, se envía una carta a la WIPO y diciendo que está en condiciones de desarrollar o licenciar el solicitante de esa solicitud del PCT, y como es una publicación internacional, es una vidriera pública, valga la redundancia, y generalmente la ven distintas partes del mundo, no sé, desde China, Singapur, Estados Unidos, y puede contactarse, porque tienen que dejar un mail, y puede contactarse las empresas, digamos, de los países del extranjero con el solicitante, y puede haber un medio de comunicación del ensayo a través de esta plataforma de la base de datos de PatentScope. Muy importante, dentro de la plataforma de PatentScope, uno cuando busca solicitudes que tengan licencias vigentes, aparece mucha información de distintas partes del mundo, y teniendo los contactos pertinentes, los mails, y teniendo todos los contactos para si a alguno le interesa licenciar o hacer una licencia cruzada, puede tener información con esta herramienta de PatentScope, que es la única herramienta que meten, digamos, solicitudes de PCT, donde el solicitante, digamos, en forma explícita, licencia la tecnología. Entonces, muy importante, acá hay distintas, si ustedes ven una máscara dentro de PatentScope, el que le interesa entrar sobre solicitudes que están licenciadas en distintas partes del mundo o están ofrecimiento de licencia, aparecen abajo, obviamente son los pedidos de licencia disponibles, como lo ven acá en la flecha, y los distintos países donde tiene a priori, donde tiene abarcados los estados designados. Esta es una información que es pública. Esta información depende de la tecnología que ustedes obviamente están desarrollando. Puede tener contactos con alguna tecnología, digamos, gemela o competencia en distintos países, y pueden tener, digamos, alguna alianza sobre esa tecnología, y es una herramienta útil que se usa acá dentro del PCT. Entonces, muchas veces tener en cuenta, coloquialmente suele hablarse de las patentes PCT,
o de patentes mundiales. Sin embargo, ni son patentes concedidas ni son mundiales. Acuérdese que es una solicitud internacional y los que se conceden las patentes son en la fase nacional los INPIs locales de cada país en forma territorial. Es muy importante que acá esta solicitud permite facilitar los trámites a la hora de solicitar la patente en varios países, ya que con una sola inscripción en un registro único, que es la oficina de la WIPO, donde obviamente también conocida como la OMPI, es como si estuviera tratando esta patente en todas las oficinas que firmaron el tratado del PCT. Es muy importante tener esta experiencia sobre esta acá, Filmina, le pusimos el hipervínculo con el doctor, donde ustedes pueden realmente tener información. Fíjese que hay distintos desplegables de lenguajes, de idiomas, en español, en inglés, en francés, en alemán, en portugués, en chino, en ruso, y la flecha roja es una pequeña presentación de la solicitud de protección de cómo se hace y cuáles son, digamos, las ventajas que venimos comentando en las filminas anteriores, y donde podemos colocar ahí, cuando entren en esta página, hay una pequeña explicación que ahora lo vamos a ver, para que ustedes tengan un resumen de todo lo que estuvimos hablando a priori. Básicamente, vaya, me equivoqué. Perdón, poneme esa antena, me equivoqué yo. Perdón, esa. Pícale que está la película. Ahí está. Si usted es dueño de una invención con valor comercial, ha de querer protegerla. Las patentes dan el derecho de invención. No se ve nada, ¿no? ¿Están pasando un video, Arián? No sé nada. Sí, la intención era compartir un video con ustedes, pero bueno, lo ven. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se escucha, pero no se ve. No se ve, pero se escucha. Ay, bacana. Bueno, no. Ponen que se escuche, ponen que se escuche. Bueno. De última, después se la pasamos. Después se lo compartimos por mail. Sí, o por mail. Ahí no se escucha. Ah, bueno, nada. Vamos a abandonar esto y después se las compartimos entonces se las vamos a compartir después por email. Me pasa Jonathan todas las cuentas de email y se los compartimos, y además quedamos un poco a disposición de cuestiones más puntuales que cada participante de la charla, o eventualmente de los que la miren después, teniendo en cuenta que algunos la van a ver en otros horarios porque está, como comentaste, grabada y a esos efectos, que nos puedan consultar cualquier inquietud que surja producto de esto. Bueno, en realidad ahora poco quisimos ser breves, dar un pantallazo medio general de la herramienta y básicamente quedar un poco a disposición si hay algún participante que quiera hacer una consulta, y si no, le dejamos un poco nuestras formas de contacto, y en forma personal nos pueden contactar a los efectos, valga la redundancia, a los efectos de evacuar esas dudas puntuales que cada uno tenga o lo que necesiten. No sé si hay alguna pregunta que alguno quiera hacer. Bueno, parece que no. Bueno. Hola, hola. Sí, Ay, ¿me escuchás ahí? Sí. Sí, se escucha perfecto. Sí, perdón la demora, pero estaba tratando de habilitar el micrófono. Sí, me quedó una consulta. En un momento, ¿cómo fue que planteó? La pregunta fue que en la búsqueda se habilitaba a ver si la tecnología era viable, o interpreté mal yo. ¿La palabra fue viable?
En la búsqueda y la opinión escrita que se recibe, obviamente se evalúan los requisitos de patentabilidad. Obviamente en el mundo de las patentes, o los modelos de utilidad también, los requisitos de patentabilidad para las patentes son que sea novedoso, tenga altura inventiva y aplicación industrial. En el mundo de los modelos de utilidad es novedoso y aplicación industrial. No entra el requisito de actividad inventiva. Eso es la patente. Pero a priori, esa documentación y esa información que recibimos, el que recibe la información la evalúa y obviamente da un approach si esos documentos son relevantes o no y ver si es viable seguir con la documentación para entrar en las fases nacionales. Porque, está bien, está bien. Entonces, muchas veces recibimos documentos con categorías relevantes X o Y y a veces la documentación obviamente es, valga la redundancia, muy relevante y nosotros seguir con la tecnología en fase nacional corremos altos riesgos de que la solicitud sea rechazada. Entonces es muy importante tener esa información a priori y evaluar cómo podemos continuar si nuestra tecnología es realmente novedosa. Claro, Entonces, ahí un poco complementando, no es un análisis de si la tecnología es viable, sino claro, si es viable la patente producto de esa presentación que se hace luego en la fase nacional. Es decir, vas a tener al año aproximadamente lo que en fase nacional tarda más o menos 3, 4, 5 años, vos con PCT lo vas a tener al año una certificación por escrito de que esa presentación es susceptible, si bien no es vinculante, es susceptible de lograr atravesar con éxito el proceso de patente en los 153 países que conforman el tratado. Entonces, de esa manera, bueno, ya correjo la ventaja de que va sobre seguro a presentar las patentes a la fase nacional que estimes corresponder, de acuerdo a la susceptibilidad de expectativa comercial que tenga ese desarrollo en los diferentes países que uno le asigne potencialidad, ¿no? Perfecto, perfecto, gracias. Ojo, no confundamos que la tecnología puede ser viable. Estamos hablando de los requisitos de patentabilidad. Que a veces No, sí, me fondo. quedó picando la palabra viable y digo, a ver si interpreto. Es correcto tu pregunta, es correcto, pero vamos, los requisitos de patentabilidad y es la documentación que avala a esa tecnología. Muchas veces, fíjese que en el mundo de las patentes a veces no hay un 100% de información ni el know-how está ahí. Entonces muchas veces los documentos de solicitud de patente están, digamos, de acuerdo a las claims, a lo que se reclama como derecho de exclusividad. Entonces ese es el fondo documental. Por eso el fondo documental es muy importante para que ustedes tengan este pasaporte el día de mañana para licenciar o para decir, bueno, que ustedes son los titulares y esa tecnología puede firmar los contratos pertinentes, obviamente para ambas partes, porque siempre dentro de un contrato están en una cláusula si esa solicitud de patente tiene, digamos, exclusividad local o internacional. Y ahí ese intangible se va potenciando, ¿no? La otra ventaja que uno tiene al estar esta presentación publicada en la WIPO, a la hora de buscar potenciales inversores que puedan colaborar en el proceso de comercialización del desarrollo, esta publicación jerarquiza un poco de alguna manera el proyecto a nivel general, digo, ¿no? Fíjese que es una herramienta de seducción, obviamente frente a potenciales. Y aparte, que usted abarquen desde Argentina, abarquen 153 países a priori, no existe una herramienta para frizar esa cantidad de países.
Después de ese freeze la van a desfrizar y se van a quedar con 10 países o 15, o depende. Es como muchas veces la jerga, que es el PCT, es comprar tiempo. ¿Por qué compro tiempo? Porque retraso las presentaciones nacionales a los 30 meses. Acuérdense que en el bloque 1 eran presentaciones nacionales por la vía nacional. Si tengo que elegir 10 países, tengo que hacer 10 presentaciones de entrada y gastar una cierta cantidad de dinero. Entonces, ¿cuándo conviene el PCT? Es muy importante. Cuando tengan su expectativa, su derecho a expectativa de hacer más de 5 países. Entonces, si me voy más de 5 países, agarro esta herramienta, si son 20 o 30 países, y después veo qué opiniones escritas y qué información voy recibiendo y voy tomando decisiones y estrategias. Y ese dinero que me ahorro a priori, en vez de hacer esos 30 solicitudes de entrada, 30 expedientes distintos, lo coloco para, digamos, la parte de producción, la parte de prototipo, la parte de matrices, o la parte de software, o la parte de algún efecto técnico que mueva, digamos el tema de programas de computación con un efecto técnico. Entonces, me ahorro parte, gastar ese dinero, y lo coloco netamente en mi producción. No sé si quedó un poquito claro esa estrategia de no gastar un fangote de plata de entrada en patentes, en propiedad intelectual, teniendo una herramienta válida que abarca multiplicidad de países a priori en la fase internacional. Bien, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, lo que hacemos es, les compartimos, si gustan, el PowerPoint por si necesitan algún dato les dé utilidad al mismo. Obviamente con los derechos de propiedad intelectual que tiene el mismo, pero bueno, lo pueden tener a disposición, y al mismo tiempo... si tienen alguna duda, pueden escribir a info@estudiorawson.com.ar o info@latechpi.com.ar, o si no, les dejo un celular que es de acá de Mar del Plata, que es el 2234-002516. Nos escriben ahí por un WhatsApp y nos ponemos en contacto y podemos evacuar un poco las dudas que vayan surgiendo al respecto. Por nuestra parte, nuevamente agradecerle a Tigma, y a disposición para otros webinars que sobre cualquier aspecto de la propiedad intelectual crean conveniente que desarrollemos. La verdad, estas herramientas suelen estar asociadas también con una protección marcaria, con una protección generalmente en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y muchas veces, y en todos los casos, obviamente, asociadas a contratos de confidencialidad para resguardar un poco, de alguna manera, los derechos de quien nos transmite esta información valiosa. Así que desde ya nosotros quedamos a disposición. Excelente, Adrián, muchas gracias. La verdad fue muy claro todo, muy buena la presentación, súper clara. Si quieren, los que están participando ahora de la webinar, pongan en el chat el mail y yo me encargo de enviarle la presentación que me pase Adrián. Y obviamente a todos los inscritos le vamos a estar mandando el link del canal de YouTube de Atigma, que va a quedar subida esta webinar. Y obviamente, Adrián, yo después te voy a estar pasando los mails de los inscritos, así también los podés contactar y hacer acercar tus contactos y la presentación. Así que bueno, nada más palabras de agradecimiento tanto para Adrián, para Ariel y bueno, para todos los que se sumaron a la charla. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.